Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un equipo extremadamente conocido básicamente por la inmensa cantidad de picks que van a tener en el futuro. Ese equipo son evidentemente los Thunder, pero a eso hay que sumarle que tienen un núcleo de jugadores muy jóvenes, muy prometedores, algunos claramente futuras estrellas o uno en particular, pero otros con mucho potencial, y teniendo en cuenta todas las elecciones y las posibilidades que van a tener de acertar en la lotería para conseguir una futura estrella y todo lo que tienen ahora que les permiten no ser el peor equipo de la NBA, también con ayuda de jugadores como Al Horford, por ejemplo, que ha contribuido mucho, pero no ser el peor equipo de la NBA como tienen jugadores tan jóvenes y tienen tantas selecciones de futuro, hacen que el futuro de los Thunder dé mucho miedo. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. En este vídeo voy a destacar principalmente a los jugadores jóvenes del equipo, voy a hablar de jugadores de 23 años o menos y voy a destacar un total de 8 jugadores. Algunos son más del borde de la rotación y tal vez no lleguen a ser nada, otros está claro que van a ser buenos jugadores, pero evidentemente si estamos hablando del futuro de un equipo como los Thunder es imposible no mencionar sus selecciones del draft, así que vamos a hablar de ello primero. Los Thunder tienen ahora mismo un total de 34 picks en el draft, desde este año hasta el año 2027, 17 elecciones de primera ronda y 17 elecciones de segunda ronda. Eso es una auténtica locura. Evidentemente a cada equipo le corresponde teóricamente una elección por año, los Thunder tienen unas cuantas de más. Quiero que veamos las elecciones de primera ronda, que son lo más importante, pero quiero destacar una cosa, y es que esos 17 picks de segunda ronda son útiles, tal vez no tanto, los picks de segunda ronda no son tan valiosos, a veces se puede tener suerte, otras no, pero con tantos picks de primera ronda disponibles, no creo que vayan a tener mucha opción realmente de darle cabida en su equipo a jugadores con esas selecciones de segunda ronda, pero sí que valen como extra y como aliciente para escalar en el draft. Por poneros un ejemplo, hace unos años con la elección número 11 los Hornets seleccionaron a Shai Gilgeous-Alexander precisamente, y la elección número 12 era de los Clippers, que querían a SGA y había sido ya drafeado, y les ofrecieron ese pick número 12 que fue Miles Bridges y 2 segundas rondas por escalar una posición, y los Hornets accedieron. Evidentemente a día de hoy está claro que fue un error, spoiler de un vídeo que haré en breves, la verdad, pero básicamente es eso, un par de segundas rondas a veces ayudan a escalar alguna posición y puede ser algo útil, y si no, pues probarán suerte, pero con tantas opciones no van a poder realmente permitirse darle cabida a todos los jugadores en su equipo. Pero bueno, vamos a ver todo lo que van a tener en primera ronda los Thunder ahora mismo, y como veis en 2021 tienen un total de 3 selecciones y un pick swap. Esto no va a ser así realmente, van a tener su elección, van a tener la de Miami, tienen la posibilidad de conseguir intercambiar una de esas dos elecciones por la de los Rockets si esa elección no cae en el top 4, o sea que lo que más quieren ahora mismo los Thunder es que el pick de los Rockets acabe siendo la quinta elección, por lo que la conseguirían y podrían intercambiarla con la de Miami. Los Rockets se quedarían con el pick de Miami y ellos se quedarían con su propio pick y con el de los Houston Rockets. Y también tienen el pick de los Golden State Warriors, pero está protegido en el top 20 y los Warriors parece que van a estar en el top 20, así que conservarán su pick y como consecuencia se llevarán el pick de Minnesota de este año de segunda ronda, que va a ser la elección 31 muy probablemente, porque Minnesota tiene el peor récord de la NBA y no creo que eso vaya a cambiar mucho. Si seguimos bajando hay más cosas. Para empezar, le deben su pick a los Hawks en 2022, pero está protegido en la lotería y no creo que los Thunder tengan intención de seguirse a la lotería el año que viene, así que lo conservarán, y tienen en general bastantes picks de los Clippers a lo largo de los años. En eso les importa mucho si consiguen retener a Kawhi Leonard o no. Si consiguen retener a Kawhi Leonard, esos picks no son tan valiosos. Si lo pierden, aún con Paul George, Marcus Morris y Luke Kennard, evidentemente el equipo va a ser bastante peor y tiene más posibilidades de que esos picks se conviertan en alguien. Tiene una elección de los Suns que formó parte del intercambio de Chris Paul, que no va a ser tan valiosa del año que viene, teniendo en cuenta cómo son los Suns ahora mismo. Algún pick de los Nuggets, algún pick más de los Miami Heat. Es verdad que tiene un montón de elecciones, pero la mayoría son de equipos sólidos y con un buen futuro, sobre todo si tenemos en cuenta que los Clippers tienen bastantes posibilidades de retener a Kawhi Leonard, exceptuando los Rockets, que le deben picks no solo este año sino también en 2024, 2025 y 2026, y quién sabe cuál va a ser la situación de los Rockets en ese momento, por lo que ahí tienen bastantes posibilidades de sacar oro, igual que pueden sacar este año. Pero ya llega de hablar de las selecciones de draft de los Thunder, que es algo que iremos viendo a lo largo del tiempo, pero a día de hoy no es algo tan tangible como lo son los jugadores. Un poco como hice con el vídeo de Minnesota de hace ya más o menos un mes, hablando del potencial de los jugadores de ese equipo, voy a ordenaros a estos jugadores de los Thunder de los que quiero hablar de peor a mejor desde un punto de vista de potencial y en parte también de jugador, dado que algunos son más del borde de este vídeo, alguno de hecho el que voy a mencionar ahora me planteé ni siquiera incluirlo, y otros claramente son pues los jugadores principales de este equipo.
El primer jugador del que quiero hablar es Isaiah Roby, un jugador que, como decía, ni siquiera estaba seguro de incluir, pero al final es un tío de 23 años, que todavía tiene varios años de contrato cobrando la mínima, y los Thunder no creo que tenga interés realmente en cortarlo de momento, que físicamente pinta de maravilla. Es un alero de 2,3 metros con una envergadura de 2,21, muy atlético, con muy buen físico, y que aún por encima es capaz de espaciar un poco el campo aunque no esté tirando tan bien. Tiene potencial en general. Esta temporada está promediando unos 23 minutos de juego por partido con 8 puntos, casi 6 rebotes, un 50% en tiros de campo y algo de tiro de 3. Si Isaiah Roby consigue ser un triplista promedio, con una defensa sólida y esa capacidad física y esa capacidad sólida de rebote que tiene, puede ser un jugador de ala de rotación interesante para el equipo a largo plazo. Y otro jugador que también entra en esta categoría, el otro jugador de 23 años de hecho, por el cual intercambiaron este año y que yo creo que puede ser un proyecto interesante pero está teniendo una temporada regular, es Svi Mykhailiuk, que llegó de los Detroit Pistons por Diallo precisamente, y creo que al final puede ser eso, un triplista muy sólido que mide 2 metros, que tampoco aporta mucho más, pero si realmente es capaz de ser un triplista confiable, es más que suficiente. En los pocos partidos que lleva con los Thunder está promediando más o menos el mismo tiempo de juego que Isaiah Roby, 23,6 minutos, 10 puntos, 3 rebotes, 1,6 asistencias y lo más importante para él, tira casi 5 triples por partido con un 35% desde 3 y un 45% en tiros de campo. No es nada excelente ni mucho menos, de hecho está por debajo del promedio. Mykhailiuk el año pasado, si no me equivoco, tiró más de un 40% desde 3 y se supone que es lo que aporta y lo que tiene para conseguir mantenerse como jugador en la NBA. Yo confío todavía en él, lleva poco tiempo en la liga, este año va a ser agente libre restringido, si no le sale muy caro me imagino que lo retendrán, si alguien le quiere hacer una oferta grande me imagino que estarán dispuestos a dejarlo ir, pero sea como sea creo que eso, que es un jugador interesante y que si consigue espaciar el campo a la larga y ser un jugador de 38-39% desde 3 de manera estable, va a ser un jugador interesante para este equipo. Pero ahora pasamos ya a los jugadores que realmente pueden llegar a ser buenos, pueden llegar a ser jugadores de calibre titular, estable en este equipo a largo plazo y son en general jugadores muy jóvenes. Empezamos con alguien que destacó hace unas semanas y es Moses Brown, un jugador que estaba en un contrato de 2 bandas al cual convirtieron y ataron por 4 años, que realmente serán 3 porque tendrán que hacer ahí un chanchullo para mantenerlo como agente libre restringido, pero sea como sea, es un center enorme de 2,18 metros con una envergadura de 2,24, que con 21 años de edad es una máquina ya de hacer dobles, promedia 8 puntos y 8 rebotes, pero a la larga creo que va a promediar con bastante soltura, más de 10 puntos y 10 rebotes por partido, con buena eficiencia, no tira de 3, no es buen tirador de tiros libres, es un center más tradicional, pero con muy buen tamaño y bastante movilidad para esos 2,18 metros de altura, le falta un poco de peso, todavía es un poco ligero, pero a la larga puede muscularse más, y creo que puede acabar siendo una especie de jugador al estilo Clint Capela, alguien muy eficiente, un rim roller, un jugador capaz de taponar debajo del aro y de intimidar y de coger rebotes, y alguien que tal vez no vaya a ser una estrella, pero sí un jugador muy sólido para este equipo o para otro en el futuro. De momento en esta temporada, en los partidos que lleva jugando, que no son tantos, promedia 20 minutos de juego, 8,5 puntos, 8,3 rebotes, 0,2 asistencias, no esperes de momento de Moses Brown que pase el balón, pero 1,1 tapones, que para 20 minutos de juego no está mal, y un 55% en tiros de campo con un, como decía, bastante preocupante 59% en tiros libres, pero es un chaval de 21 años que puede trabajar en esto y tal vez a la larga consiga acercarse un poco, por lo menos al 65-68% en tiros libres, que no está bien, pero es más aceptable. Y ahora llegan ya los que son los protagonistas principales de este núcleo joven de los Thunder para mucha gente. He de decir que el jugador al cual voy a mencionar ahora, que evidentemente como viene después se supone que tiene más potencial, yo no estoy seguro de si lo pondría antes o después de Moses Brown, porque creo que Moses Brown va a llegar a ser muy bueno. Pero el jugador del que vamos a hablar ahora es Darius Bazley, que es un jugador de segundo año, un ala pivot que solo tiene 20 años, por lo que todavía tiene muchísimo margen de mejora, con unos muy buenos atributos físicos, es alto, es largo, es móvil, que proyecta ser un jugador capaz de tirar de 3, pero de momento está siendo bastante mediocre en ese aspecto. Un problema que tiene desde mi punto de vista Bazley es que no es un buen pasador y si su tiro no mejora y sigue sin ser un buen pasador, es versátil a nivel defensivo y puede llegar a ser bueno, pero también es bastante ligero, al igual que le pasa a Moses Brown. Y ese dúo de Moses Brown y Darius Bazley no tengo claro cómo puede llegar a funcionar sin un tiro de 3 por parte de Bazley. Y sinceramente entre los dos, Bazley creo que puede llegar a ser mejor jugador, pero creo que es más fácil que Moses Brown llegue a ser un jugador fiable. Habrá que ver qué pasa, pero de momento, sea como sea, Darius Bazley esta temporada está promediando casi 31 minutos de juego, 12 puntos, 7,5 rebotes, que estará muy bien para un ala pivot, 1,5 asistencias, como decía, no es ninguna maravilla en ese aspecto, pero es normal en otros jugadores que tienen que tener el balón en las manos en este equipo. Tira 5 triples por partido con un 39% en tiros de campo y un 29% desde 3. Es verdad que su eficiencia, como decía, no es ninguna maravilla, incluso en el porcentaje de tiros de campo un 39% para un jugador de 2,3 metros que es bastante atlético, no es nada sorprendente,
pero es un jugador que tiene solo 20 años, todavía está muy verde y tiene mucho margen de mejora. Y si Darius Bazley estaba verde, el jugador que viene ahora ya no digamos, porque es un chaval de 19 años que a nivel de eficiencia está siendo también bastante desastroso, pero que tiene muy buena pinta, y se fue la elección de segunda ronda de este año de los Thunder, Theo Maledon. Maledon es un jugador francés que en su momento se llegaba a plantear como un posible jugador de lotería de este draft o de una elección entre el 15 y el 20 y acabó cayendo hasta el pick 34 si no me equivoco, y ya en ese momento parecía un robo y a día de hoy creo que sigue siéndolo. Maledon es un jugador que tiene bastante que mejorar físicamente, tiene un tamaño adecuado, buena envergadura, se va a desarrollar más físicamente, de momentos ligero, y es un playmaker bastante sólido que creo que va a mejorar todavía más, que no es súper ágil ni súper rápido de momento, pero su tiro de 3 ya está empezando a entrar y creo que mejorará con el tiempo, y tiene que aprender a finalizar en el aro y a ser más eficiente en el resto de aspectos de su juego, pero insisto, tiene 19 años y como proyecto tiene muy buena pinta como un base que va a poder complementar a Shai Gilgeous-Alexander. Theo Maledon ahora mismo promedia 27 minutos de juego, casi 10 puntos, 3,5 rebotes y 3,3 asistencias, con 4,7 triples tirados y un 38% en tiros de campo, que no está nada bien, y un 36% desde 3, que es promedio ya a día de hoy con sus 19 años de edad, y cuando era un jugador que llegaba con un tiro de 3 decente, pero nada especial, no se esperaba gran cosa de él de momento, y ya está mostrando cosas bastante prometedoras. Y ahora llegamos a posiblemente la cara más conocida, por lo menos en este último mes, de este equipo, y no es Shai Gilgeous-Alexander, es Lou Bisonte-Dort, que es un jugador que el año pasado saltó a la escena hacia el final de la temporada y en los playoffs defendiendo a James Harden. Ya hablé bastante de él, es un jugador que a mí personalmente me encanta y que sigue la estela, o más bien Moses Brown sigue su estela como un jugador no drafeado de dos bandas, que juega muy bien en el equipo, consigue una plaza permanente y a día de hoy Lou Dort parece un jugadorazo. Un muy buen defensor que en ataque tiene todavía muchísimo que mejorar. Este año está teniendo muchas más oportunidades teniendo en cuenta cómo han desmantelado el equipo original del año pasado, y a nivel de eficiencia tiene mucho que trabajar, pero partimos de un defensor muy bueno que tiene 21 años y que todavía tiene pues mucho margen, al igual que el resto del equipo. Ahora mismo promedia 29 minutos de juego, 12,6 puntos por partido, 3,4 rebotes, 1,6 asistencias, 6 triples intentados, un 39% en tiros de campo que deja bastante que desear y un 33% desde 3, que al principio de la temporada estaba cerca del 40 y se ha ido derrumbando, pero sigue siendo mejor que la temporada pasada y ya lleva bastante temporada a sus espaldas, por lo que parece que está trabajando en su tiro de 3 y que ha mejorado. Y eso hay que sumarle que Lou Dort es un jugador de 1,90 m, es verdad, no es muy alto, pero 2,3 m de envergadura, casi 100 kilos de peso, y que ya demostró el año pasado que puede defender a cualquiera, porque pocos pueden defender a James Harden como lo hizo él. También tuvo un momento brillante este año con LeBron James, y un jugador con la capacidad defensiva que demuestra ya Lou Dort para complementar al resto de jugadores de este equipo parece realmente una pieza fundacional muy interesante. Y ahora vamos a hablar del jugador con más potencial de este equipo, porque es el proyecto total y absoluto, fue el pick 17 de este año. Había gente que se esperaba que fuera una elección en la lotería, también había gente que se esperaba que cayera a la segunda ronda, porque había cosas súper interesantes con este jugador, pero al mismo tiempo era un peligro total. Y este jugador es Aleksej Pokusevski, que es un chaval de 19 años que mide 2,13 y solo pesa 86 kilos, pero que es capaz de pasar el balón, capaz de botar, capaz de tirar, capaz de finalizar en el aro, capaz de defender, se mueve bien, es súper completo, tiene un skillset al final de alero bastante hábil y capaz de eso, de hacer cosas que muchos aleros en la NBA no pueden hacerlo. Ya le gustaría a Harkless hacer las cosas que hace Pokusevski, y adicionalmente mide 2,13, o sea que muy buena pinta tiene. Desde luego le falta peso, insisto, pero ha tenido un comienzo de temporada muy flojo, jugó mucho en la G-League, pero últimamente está jugando más y lo está haciendo muy bien. En el caso de Pokusevski quiero mostrar los stats de la temporada completa y luego de los últimos 9 partidos, porque hay un salto bastante considerable. Pero la temporada promedia 23 minutos de juego, 7,6 puntos, 4,8 rebotes, casi 2 asistencias, 4,5 triples intentados y unos bastante malos porcentajes de tiro, un 33% de tiros de campo y un 29% desde 3. Pero todos sabíamos que Pokusevski era un proyecto. De hecho, yo creía en un principio que lo iban a drafear y a mantener un año más en Europa antes de traerlo. Quisieron traérselo cuanto antes para empezar a trabajar con él y parece que la idea ha sido buena, porque ya se está viendo un desarrollo increíble a lo largo de este año. Pokusevski empezó siendo realmente desastroso en los primeros partidos y ahora mismo en los últimos 9 partidos que ha jugado promedia 15 puntos por partido, 5 rebotes, 3 asistencias, casi 7 triples intentados con un 43% en tiros de campo y un 39% desde 3. Está claro que esto ha sido una racha y no va a ser el resto de la temporada que le quedan a los Thunder así, pero el hecho de que Pokusevski en su primer año esté mostrando ya cosas así cuando estaba claro que era un jugador que llegaba con muchísima maduración física todavía pendiente y mucho trabajo por delante, venía de la segunda división griega, recordemos, es algo realmente prometedor y hace que Pokusevski esté demostrando su potencial a la larga, tal vez poder convertirse incluso en una estrella o un All-Star para complementar al futuro All-Star que tienen ya, que este año tuvo unos números increíbles y que no para de mejorar en Shai Gilgeous-Alexander.
Shai Gilgeous-Alexander está lesionado, no va a jugar más esta temporada, tuvo una lesión en la planta del pie. Esperemos que vuelva sano la temporada que viene porque es un jugador súper vistoso, juega de una manera súper única, parece que se mueve a cámara lenta operando en el pick and roll y dentro de la zona y luego finaliza, que es increíble, y es un jugador que llegó a la NBA con un tiro bastante cuestionable, pero muy buenos atributos físicos, y a día de hoy está tirando bien de 3, defiende bien, opera bien el pick and roll, finaliza bien el aro, está siendo mejor playmaker de lo que había demostrado hasta ahora, y en general es un jugador que ya es una estrella. No ha sido el star porque su equipo está lejos de ser competitivo este año, pero tengo pocas dudas de que Shai Gilgeous-Alexander va a ser un nombre muy conocido durante muchos años. Antes de lesionarse en la temporada, Shai Gilgeous-Alexander estaba promediando casi 34 minutos de juego por partido, casi 24 puntos, 4,7 rebotes, casi 6 asistencias, 5 triples intentados, un 51% en tiros de campo y un 42% desde 3. Y estamos hablando de un jugador que lleva 3 años en la NBA y solo tiene 22 años, mide 1,98 m como base o escolta y una envergadura de 2,11 m, con lo que a nivel defensivo es muy molesto y roba muchos balones también. Y al final es alguien que está demostrando una eficiencia increíble, un equipo malo con muchos jugadores jóvenes que no están preparados realmente para contribuir y ayudarle tanto, y el hecho de que un equipo como este esté promediando un 51% en tiros de campo y un 42% desde 3, en un ejemplo bastante grande antes de lesionarse, no me acuerdo cuántos partidos jugó, pero yo diría que cerca de 40, pues no es ninguna broma y demuestra que el futuro de los Thunder ya es brillante, independientemente de que consigan acertar o no en el draft, que seguro que con tantos intentos van a conseguir acertar unas cuantas veces. Y en general es eso, es un equipo que todo el mundo se fija en las selecciones del draft, pero nadie se fija en lo que tienen ya, y lo que tienen ya es más de lo que le gustaría tener a muchos equipos que a día de hoy están en una situación mucho peor y desde luego no tienen 17 elecciones en la primera ronda del draft en los próximos 6 o 7 años. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.